estado hablando acerca del acuerdo de membresía que está disponible, recuerden, para todos ustedes allá abajo en el centro de información. Lo vamos a tener, creo, a partir de todo el tiempo, por si alguna persona se va animando a leerlo o a dar ese paso de compromiso hacia envolverse de una manera más formal o oficial, podríamos decir, a esta congregación, Ministerio Plenitud de Vida. Y hemos estado hablando de varias cosas. Ya hablamos de la declaración de fe. Recuerdan los 10 puntos de la Iglesia Evangélica Libre de América, que todo está en la Biblia, hermano, pero al menos si entendemos o si estamos de acuerdo con estas declaraciones de fe que salen de la Biblia, pues nosotros lo que creemos que eso, estamos confiando en que eso es realmente lo que Dios enseña en la Biblia. Y también hablamos la semana pasada acerca de ¿recuerda lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué hablamos? Yo no vine. ¿Qué hablamos la semana pasada, hermanos? ¿No lo anotaron en su cuadernito? Un tema principal la semana pasada. Del matrimonio y la sexualidad, ¿recuerdan? Pecado que no nos hiciéramos los tontos. Ok, la semana pasada hablamos del matrimonio cristiano y la sexualidad. Recuerdan que dije que Satanás está atacando horriblemente a la humanidad, específicamente al matrimonio. Ustedes saben que se redefinió el matrimonio por 5 seres humanos en este planeta Tierra, después de generaciones, porque el matrimonio lo estableció Dios y siempre ha sido de la manera en que Dios lo enseña. Hablamos también de la sexualidad, cómo Satanás está atacando. Hay mucha gente confundida, muy confundida, hermanos. Ya desde niños empiezan a estar confundidos, y lo más doloroso es que los padres, si no tienen una base, un fundamento sólido, tampoco los padres saben qué responder a sus niños, o los padres se unen simplemente a la corriente del mundo. Hace rato que cantamos esta alabanza, les decía que Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos a este sistema, a este siglo. No agarren la forma, no se amolden como si fueran gente de este sistema, sino que seamos transformados, y dice el Señor, por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. No renuevas tu mente, la renuevas en cierto sentido si empiezas a aprender lo que crea un partido político, ¿cierto? O lo que crea un presidente o una nación o el psiquiatra. Si estás renovando tu mente, estarías renovando tu mente, pero no con la verdad de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, renueven su mente, y es con la palabra de Dios. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca de la disciplina en la iglesia. Pero antes de seguir, me gustaría recordar una vez más de que este año se celebra el 500º aniversario de la Reforma Protestante, y recuerdan la declaración que hizo Martín Lutero, a este monje de la Iglesia Católica que empezó a protestar, a no estar de acuerdo con las doctrinas y la práctica de la Iglesia Católica Romana. Lo amenazaron de muerte, querían matarlo, y le demandaban que se retractara. Deja de decir lo que estás diciendo, retráctate y vas a vivir y todo va a estar bien. Pero Martín Lutero no se retractó, sino que siguió condenando a la Iglesia Católica Romana, porque Martín Lutero leyó la Biblia, ¿cierto? Leyó la palabra del Señor, y eso fue lo que declaró. Ahí está en la pantalla, hermanos, del lado derecho está en español. Esto fue lo que respondió, dijo, a los líderes de la Iglesia de Roma. Dijo, a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la claridad de la razón, él denme argumentos bíblicos. Esa era la posición de Martín Lutero. No tradición,
no lo que opinaba el Papa o los sacerdotes, o no importa qué opine quien lo opine. Lo más importante en este mundo es qué dice Dios al respecto al tema que estamos hablando. Y digo, a menos que sea convencido por el testimonio de la Biblia o por la claridad de la razón, dice, porque yo no confío en el Papa ni en los concilios solamente. Pues es bien conocido que ellos han errado y se han contradicho. Digo, yo estoy atado a las Escrituras, a las que he hecho referencia, porque él citaba la Biblia a cada momento. Y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Y esa declaración, hermano, realmente toda la gente que vio las tesis, la convicción de la palabra de Dios, cuando escuchó a Martín Lutero, se animaron mucho. ¿A qué? A salir del sistema corrupto de la iglesia de Roma. Y entonces se empezó el movimiento que le llama la protesta o el movimiento del protestantismo. Entonces, vean, Martín Lutero fue perseguido por causa de esa posición que tomó. Fue perseguido, fue excomulgado, lo tildaron de hereje, de demoniado, etc. Pero para Martín Lutero, la máxima autoridad eran las Sagradas Escrituras. Y no le importó que toda la Iglesia católica, específicamente sus líderes de Roma, estuvieran en contra de él. Imagínense, hermano, la situación, porque el día de hoy nadie quiere ir en contra de la corriente. ¿Cierto? Es una presión horrible. Nadie quiere hablar de temas que son delicados, son una papa caliente. Mejor me hago como que no veo, como que no sé nada y me hago el tonto, podríamos decir. Porque si doy mi punto de vista que está basado en la Biblia, corro el riesgo de que me digan intolerante, que me digan fanático, que me digan un hate lleno de odio, que hablo odio, ¿cierto? Simplemente por hacer una declaración de mi convicción. Aun cuando vivimos supuestamente en una nación con libertad de expresión, falso, eso no es verdad. Solamente algunos tienen la libertad de expresión, los que están en contra de la palabra de Dios. Pero en el momento en que una persona quiera ejercer su derecho a libertad de expresión usando la palabra de Dios y estar convencido, no, eso es odio. Pero todo lo demás no es odio, es simplemente libertad de expresión. Esa es la realidad de este mundo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, no solamente eso sucedió con Martín Lutero, sino que a él no le importó que se desató una oposición en su contra, una persecución en contra de él. Y la pregunta es, ¿por qué tomó Martín Lutero esta posición? ¿Saben por qué? Porque leyó la palabra de Dios. Porque tuvo un corazón humilde y dispuesto a ser moldeado por la verdad de las Sagradas Escrituras. No solamente se trata de leer la Biblia, se trata de creer que la Biblia es en verdad la palabra del único Dios vivo y verdadero, y que todo lo que te va a decir Dios ahí, por medio de su lectura, tú lo vas a aceptar, porque es palabra de Dios. En la vida real también hay gente pues, que la lee, pero dice, esto me gusta, Dios es amor, amén, gloria a Dios. Y cuando Dios habla de una condenación de cierto comportamiento, no, esto no está bien. Quisiera la gente arrancarle la página a la Biblia de todas aquellas cosas que no me gustan o que no creo que sea así. Y dejarle nada más las que dejan a un Dios o dejarían a un Dios, hermanos, solapador de toda perversión y de comportamiento humano. Ese es el Dios que quisiera la humanidad. Pero adivinen qué, ese Dios es un Dios falso. No existe. Y cuando uno viene a las Sagradas Escrituras, o lo aceptas todo o no aceptas nada. Pero no puedes tú venir, esto sí me gusta y esto sí es verdad y esto no estoy de acuerdo porque no hace sentido para mí. No es así la Biblia. Es ir a la Escritura con la convicción y la actitud de que Dios, esa es tu palabra, tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe en el universo, y lo que tú me digas, Señor, yo lo voy a creer. Y así que Dios nos ayude por esa posición.
Vean en Juan, vamos a hablar del matrimonio, el matrimonio y la sexualidad. Perdón, eso espero que no haya. ¿Saben que eso no es? ¿Lo puedes cambiar, Rogelio? Espero que no lo haya dejado sin poner. ¿Sabes qué? Cierra todo, Rogelio, porque no lo puse en la pantalla. Ok, hermanos, vamos a la Biblia. Entonces, Juan 8:32. Si quieren anotar, hermanos, voy a decir la lista y no sé si Rogelio puede simplemente poner las escrituras en la pantalla. Juan capítulo 8:32, recuerdan que Jesucristo dijo: si ustedes se mantienen firmes en mis enseñanzas, van a conocer la verdad. Y la verdad, ¿qué dijo Cristo? La verdad los va a hacer libres. Eso fue lo que sucedió con Martín Lutero. Y notemos que la posición que tomó Martín Lutero no le da a las escrituras su autoridad. Escuchen eso. Estamos hablando de Martín Lutero porque es un personaje clave o importante para nosotros los cristianos el día de hoy, lo que nos llama protestantes. Pero la posición que tomó Lutero no le dio a la Biblia su autoridad, sino que todo lo contrario. La autoridad divina que ya tenía la Escritura es que le dio a Martín Lutero su posición de estar firme, ¿cierto? La Biblia es autoritativa, con respecto a Dios. Entonces hacemos bien en nosotros someter nuestra voluntad a lo que Dios declara y estamos en terreno seguro. No nada más porque Martín Lutero tomó esa posición, entonces la Biblia es la palabra de Dios y crece en autoridad. No, Martín Lutero simplemente fue una persona igual que nosotros, pero que puso su confianza en la palabra de Dios. Todo lo que el creyente en Jesucristo, es decir, el cristiano, ha de creer, y todo lo que el cristiano ha de practicar, tiene que ser salido de las Escrituras. Porque si no sale de las Escrituras, entonces tal vez estaríamos simplemente viviendo reglas y mandamientos de hombres. La palabra de Dios es de suma importancia, es la manera más segura de que tú vivas tu vida delante del Dios creador del universo. Ve lo que dice su palabra. Si tú te mantienes creciendo, escucha, si tú te mantienes creciendo en tu conocimiento de las Escrituras, te mantendrás creciendo en tu conocimiento de Cristo Jesús. Y si tú te mantienes creciendo en tu conocimiento de Cristo Jesús, en realidad estarás creciendo en tu conocimiento de Dios mismo. Porque Cristo en Juan 17:3 dijo y definió lo que es la vida eterna. Cristo dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, orando a su Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna de acuerdo a Dios? Conocerlo y conocer a Cristo, a quien Él ha enviado. Tú quieres recibir la vida eterna y tienes que entender eso, de acuerdo a las Escrituras. Vida eterna es conocer a Dios de una manera personal, de una manera real y genuina. Entonces, hablando con respecto a la disciplina dentro de la iglesia cristiana, para poder comprender bien este tema de la disciplina, hermanos y hermanas, es importante que tú como hijo, como hija de Dios, entiendas el propósito de la disciplina. Ahora, cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de castigo, hermanos. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, mucha gente tiene tristemente un concepto equivocado de la disciplina. Número uno, porque saca la palabra disciplina de acuerdo a su experiencia como papá, como cuando era niño. Y lo peor, si tuviste un papá que te agarraba a golpes, o una mamá que te gritaba, te insultaba, te humillaba cuando te disciplinaba. Entonces, si ese es el concepto de disciplina y hablamos de disciplina dentro de la iglesia, la gente malentiende
y ya tiene un concepto equivocado de la escritura, pero tenemos que entender cuál es el propósito de la disciplina, es decir, ¿por qué la disciplina? ¿Es realmente importante disciplina? ¿Deberían todas las iglesias cristianas practicar o ejercer disciplina entre sus miembros? ¿Debería de hacerlo? ¿No debería de hacerlo? ¿O por qué no dejar que los cristianos vivan como quieran y no juzgarlos? ¿Cierto? No andar de metiche en su vida. Amén. Tal vez alguien decir amén, que así sea. No se metan en nuestra vida y déjenos vivir como sea, no me juzguen, porque últimamente vivimos en esta sociedad donde don't judge me es casi la frase de todos los días. El ser humano usa eso para seguir con su comportamiento perverso. Estoy pensando en todo lo que sea perversión, hermanos y hermanas. El ser humano, no me juzgue, ya me estás juzgando. Adivinen qué, esa persona que te dice no me juzgues, ¿qué está haciendo contigo? Te está juzgando. Entonces eso es una palabra que tiene doble filo. Cada vez que alguien dice no me juzgues, ya te está juzgando. Tristemente eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y mucha gente prefiere, les decía, iglesias grandes o las mega church y mega iglesias donde nadie te conoce en realidad, nadie sabe nada de tu vida. Vas el domingo, te pierdes entre la gente, alabas o adoras a Dios y sales y puedes vivir tu vida como a ti te parezca, como más te guste. Lleno de perversión, de deshonestidad, de mentiras, de todo, pero a nadie le das cuenta, y eso por eso a mucha gente le encanta. ¿Por qué? Porque se siente en su conciencia, cree que está bien delante de Dios, porque voy a la iglesia, yo pertenezco a tal iglesia, pero no hay manera de que sepan más de ti y de que tal vez te llamen la atención por algo que saben que estás haciendo mal en la vida. El propósito principal de la disciplina en la iglesia, el propósito principal es la gloria de Dios. ¿Escucharon eso? El propósito principal de la disciplina en la iglesia es la gloria de Dios. Glorificar el nombre de Dios, glorificar el nombre del Señor es lo principal en la disciplina. ¿Qué es glorificar, hermanos? Dar a conocer el nombre, el buen nombre de nuestro Dios. Glorificarlo, exaltarlo, que brille el nombre de Dios. Lo contrario a dar gloria de Dios, obviamente, es no dar gloria a Dios. Es decir, el nombre o la imagen de Dios, el concepto de Dios o la reputación de Dios son dañadas cuando Él no recibe la gloria. Lo opuesto a recibir la gloria es no darle gloria. Y eso es lo que sucede. La gente puede, cuando no se le da la gloria a Dios, la gente puede llegar a tener un mal concepto de Dios, o un concepto totalmente errado o equivocado del Dios de las Escrituras. Pienso que ningún hijo de Dios desea que la gente piense erradamente o mal de su papá celestial, ¿cierto? Yo no quiero que la gente piense de mi Padre celestial equivocadamente. O que su reputación de mi Padre Celestial sea dañada por causa de no darle la gloria los creyentes aquí en la tierra. Yo no creo que alguien quisiera hacer eso. Es como si supieras que alguien habla mal de tu papá o de tu mamá, ¿cierto? ¿Qué sentirías si alguien se expresa muy mal de tu papá o de tu mamá? Y sobre todo si tú sabes que no es verdad. Es una situación nada agradable. Bueno, es lo mismo cuando a Dios no se le da la gloria en nuestras vidas, porque la reputación, el concepto de Dios es dañado, la imagen de Dios es dañada. Entonces, cuando la iglesia ejerce disciplina entre sus miembros, lo que se debe de buscar es la gloria de Dios. Si esto no es lo que se busca en la disciplina no se hará a la manera de como Dios espera que se haga. ¿Cómo podemos buscar nosotros la gloria de Dios? La
respuesta es por medio de la disciplina, pero más específicamente, ¿cómo? Bueno, una manera es manteniendo la pureza de la iglesia local. Es interesante, si ustedes van al libro de Hechos, el libro de los Hechos narra, es historia bíblica, todo el libro de Hechos narra lo que sucedió después de que Jesucristo fue llevado a la presencia de Dios. Narra cómo se inició la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, y narra cómo se empezaron a formar grupos pequeños en determinadas ciudades. Esas son las iglesias locales, es decir, la iglesia de Cristo, pero en tal localidad. Había una en la ciudad de Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Filipos, congregaciones de creyentes, de cristianos. Pero algo que nos llama la atención es que no vemos megas iglesias, hermanos. No vemos mega churches. Eso es podemos decir, un fenómeno de aquí, de nuestro siglo en que vivimos, y en América, en el continente americano, es decir, en Occidente. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, son congregaciones de tamaño más o menos pequeños, en que la gente se conocía y se podían conocer de una manera mejor. Y por eso es que era necesario que se implementó, por eso la implementación o el ejercicio de la disciplina era mucho mejor, porque se podía hacer de la mejor manera como Dios espera. Entonces, ¿cómo le damos la gloria a Dios nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor? Manteniendo la pureza de la iglesia local. Primera de Corintios 5:6. Primera de Corintios, o 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 6. En su casa pueden leer todo ese capítulo. Había un problema muy serio en la iglesia de Corinto. ¿Alguien recuerda qué era el problema que Pablo tiene que hablar ahí en Primera de Corintios 5? ¿Alguien recuerda cuál era el principal problema? Si leen el versículo 1. Idolatría. ¿Cómo? Idolatría. No idolatría. ¿Cuál era? ¿Cómo? Fornicación o inmoralidad sexual. Y Pablo trata con ese problema, porque recuerden, los apóstoles fue un ministerio temporal para afirmar la iglesia. Y Pablo escuchó de alguna manera, Pablo era un apóstol de Jesucristo, de alguna manera escuchó de que había inmoralidad sexual en ese grupo de que estaba en Corinto. Y dice que un hombre estaba teniendo relación sexual con la mujer o la esposa de su propio papá, con su madrastra, estaba teniendo relación sexual. Inmoralidad, algo que no es, dice, ni aún en los paganos eso se acepta. El paganismo tal vez lo hacían los paganos, los que no eran cristianos, pero el paganismo no lo aceptaba tampoco. Eso pensaba que era algo que no debería de hacerse. Entonces, el apóstol Pablo empezó a tratar con ese problema. En Levíticos 18:8, Jehová prohíbe tal inmoralidad. Si ustedes quieren como referencia, Levítico dice que no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es no tener relación sexual con la mujer de tu papá. Pero eso era suficiente para hacer problema. Pero ¿saben qué era el problema principal? La iglesia no hacía nada para detener esa porneía o esa fornicación, esa inmoralidad sexual. La iglesia no estaba haciendo nada para frenar esa inmoralidad entre ellos. Y no solamente eso, sino aparentemente la iglesia estaba inflada, hermanos, como se jactaba. Y saben lo que creen unos comentaristas, es de que esta gente decía, miren, nosotros sí creemos en la gracia de Dios. Porque mire, este joven está teniendo relación sexual con su madrastra, pero está bien, porque creemos en la gracia de Dios. Unos comentaristas piensan de que esta iglesia por eso es que no hacía nada. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les escribe que deberían
deberían lamentar tal acto pecaminoso y deberían de tomar acción. Ahora, ¿por qué Dios inspiró a Pablo a escribir a él esto de decir, tiene que hacer algo? Tomen acción, no pueden permitir que esté sucediendo esto dentro de la iglesia. ¿Saben para qué? ¿Por qué Dios inspiró a Pablo? Para mantener la pureza de su iglesia, para la gloria de Dios. Dios es santo y su pueblo ha de vivir de una manera santa. Si somos hijos de Dios y Dios es santo, el carácter de Dios, sus hijos, lo hemos de reflejar. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo con esto? Una vida también apartada del mal o del pecado. Si se permite o se solapa un comportamiento no cristiano en la vida de los que profesan fe en Jesucristo, es suficiente para que Satanás engañe a más personas, haciéndolos creer que no existe nada malo en ser inconsistente en nuestras vidas. El diablo está ahí para engañar a mucha gente, es decir, que podemos ser cristianos y al mismo tiempo seguir con un estilo de vida que la palabra de Dios condena, si se solapa. ¿Saben, como pastor, hermano, todo este tiempo, muchas iglesias no están tocando ya la disciplina? Tal vez ha sido por demasiada presión de la sociedad, que los que hablan políticamente correcto. No, mejor no se meten ahí y no me vayan a juzgar de que yo estoy nada más juzgando, o no me vayan a criticar de que lo que yo estoy haciendo es hablar odio. Entonces no se hace casi en las iglesias. Y el sistema, la organización de muchas iglesias está simplemente un desastre, podemos decir. No da cuenta de nada. Hay congregaciones, y ahora esto no necesariamente hay un versículo que diga todas las iglesias tienen que reportar a sus miembros el manejo de dinero. Si habrá, eso sería en primera de Roberto 3:16. Pero esto sería un libro apócrifo, falso. No dice, hermano, pero es lo más sensato, ¿cierto? Es algo sano, inteligente, porque lo contrario se presta a mucho daño. Satanás puede usar chismes, rumores y desprestigiar a tal congregación. Lo más íntegro es decir, esto es lo que ustedes han dado, hermano, y esta es la manera en que se ha distribuido las finanzas que han entrado a esta congregación. No se puede solapar nada de estas cosas erradas en la vida de un cristiano, porque el diablo está ahí para engañar a la gente. Él es maestro, es el padre de mentiras. Y hay gente que solamente un poquitito necesita para ya caer en la mentira. Es muy común que cuando una persona comienza a asistir a una congregación local, al poco tiempo comienza a asimilar la cultura de esa iglesia. ¿Sabían ustedes que cada iglesia local tiene, podemos llamarle su cultura, su manera en que se desarrolla? Es imposible no tener, podemos llamarle también su identidad. Cada iglesia pequeña. Entonces, cuando una persona viene, al poco tiempo empieza a asimilar esa cultura de la iglesia. Es decir, empieza o comienza a hacer lo que hacen los demás. Por ejemplo, a la hora de dar la bienvenida, si una persona nueva viene por primera vez y todos se levantan y salen de sus lugares para saludar, etc., al poco tiempo esa persona va asimilando esa cultura también. Ya sabe, cuando el hermano Isidro pone la música, ya se va a levantar y lo va a hacer. Eso se va poco a poco asimilando. Entonces, vean, si las personas que comienzan a llegar a la congregación local saben de o conocen a alguien de dicha congregación que tiene una vida inmoral fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia aparenta otra cosa, bien podría concluir una de estas dos cosas, vean, o que dicha persona es un hipócrita, o que eso no es problema en esta iglesia. ¿Entienden? No es problema, o sea, así es la vida cristiana aquí. O sea, bien puede uno tener un estilo de vida fuera y aquí participar como sin nada. Ahora, ¿saben lo más serio y tal vez
puedo como pastor decir es un poco de frustración. Es cuando alguien, un miembro de la iglesia local, conoce de un problema serio en líderes de esa congregación, pero el pastor no lo sabe. Y esa persona lo sabe. Y como el pastor no lo sabe, pues no toma acción, ¿cierto? ¿Cómo va a tomar acción uno si no sabe? Entonces la gente y el diablo detrás de eso hace concluir el pastor solapa esas cosas. Ese pastor, mira a esta persona, yo conozco a esta persona y mira, la conozco su vida y mira cómo está aquí, sea quien sea. Y el pastor no hace nada. ¿Cómo va a hacer algo el pastor si ignora? ¿Cierto? Tiene que haber conocimiento. Entonces vean, por medio de la disciplina se puede mantener la pureza, bueno, se puede tratar de mantener la pureza de la iglesia local. Para eso es la disciplina. Dígame, Dios es perfecto. La disciplina mantiene la pureza de la iglesia local. Además, la disciplina, ¿qué hace la disciplina? Edifica al creyente, al Hijo de Dios. Lo edifica de dos maneras. Número uno, desanima al creyente a seguir pecando, porque se ha tomado parte en la disciplina. Lo desanima a pecar y promueve la pureza en su vida. Dígame si no es buen objetivo de la disciplina que te desanime de ir en la dirección equivocada. La disciplina, hermanos, es traer a esa persona otra vez a que reconozca, que entienda que esa dirección que lleva su vida no agrada a Dios y no es la correcta y le va a ir mal en la vida. Eso es disciplina. Edifica al creyente de estas dos maneras, desanima el pecado y promueve la pureza. Primera de Timoteo 5:20. 1 de Timoteo 5:20. Dios en su palabra dice: a los que persisten en pecar, repréndenlos delante de todos, para que los demás también teman. Escuchen, ahí está en Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 20. Yo no sé si hay diferentes versiones, algunas han de decir de alguna manera un poco diferente, pero el objetivo es lo que la Biblia dice. Pablo le está diciendo a este hombre llamado Timoteo que mantenga una vida sana, le dice a Timoteo. Y los asuntos de la iglesia, el apóstol Pablo le da instrucción y dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Primera de Timoteo 5:20. Estoy seguro que la simple declaración de la escritura, vean, si ustedes leen esa escritura, hermanos, ustedes en este momento que están leyendo, ¿qué sienten, hermanos? Una vez más, voy a leerlo. Lean ustedes con su vista. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también, ¿qué? Teman y no sigan ese ejemplo. La pura declaración de la Biblia, hermanos, es, para mí creo que es suficiente motivación para cuidar mi comportamiento como hijo de Dios. Nada más a leer eso. Por un lado, desanima el pecado y por otro lado, promueve la pureza en nuestro comportamiento. Notemos que la Escritura dice: a los que pecan, a los que están persistiendo en pecar y han aceptado o han hecho profesión de fe en el Señor, a los que persisten en pecar. Y ese verbo es un presente que continuo, que indica a una persona que lo hace de una manera persistente, lo sigue haciendo. ¿Qué dice el Señor que hagamos con los que persisten en pecar? Reprendan, dice que lo reprendan, repréndelo delante de todos. Es decir, amonéstalos, confróntalos, sí, repréndelos, convéncelos, expon la luz de la verdad de la palabra de Dios a esa persona. En otras palabras, esto es hablar con la persona con el propósito de que sea convencido de su mal comportamiento y cambie su actitud, sus acciones. Cuando hablamos otra vez de reprender, hermano, no es humillar, no es ir con una actitud de arrogante, hermano, no es avergonzar al creyente que está atrapado en un pecado. Eso no da gloria al Señor.
La disciplina, como vamos a ver más adelante, se hace o se ha de hacer con amor. Entonces, vean, es importante aclarar que existe un orden bíblico para la disciplina. En unos instantes vamos a verlo. Para que se llegue a reprender a una persona delante de todos los demás, es porque ya se han tomado varios pasos para convencer a ese creyente. No nada más cuando se sabe que esta persona creyente está atrapado, ¡pum!, vamos a ponernos aquí enfrente y vamos a hacer público todo lo que está haciendo. No, hay un orden que ahorita lo vamos a ver en Mateo. Pero entonces, para ya reprender a una persona delante de todos los demás, es porque ya se han tomado varios pasos para convencer al hermano o a la hermana de su pecado sin ningún éxito. Es decir, se tuvo éxito. Ya se dio este paso, la persona sigue igual. Ya se dio este otro paso, la persona sigue igual. Ya se tomó este otro paso y la persona que profesa ser hijo o hija de Dios sigue igual. Cuando se llega a hacer tal cosa, de hablarle delante de los demás, es debido a la necedad del hermano que persiste en pecar. Pero no tiene que suceder nada de eso, de poner enfrente de todos. El traerlo delante de todos de ninguna manera es con el fin, como les digo, hermanos, hermanas, de avergonzar al hermano creyente, sino que es algo necesario debido a la actitud de rebeldía de esa persona. Pienso que esto es mejor a que la congregación no sepa el porqué de la reprensión y después anden los chismes, ¿cierto?, distorsionados por acá. Acuérdense que el diablo es el padre de toda mentira. Y es mejor tomar este paso, hacerlo y decir la realidad, hermano, con dolor de nuestro corazón. Nuestro hermano fulana realmente está siendo disciplinado y esta ha sido la razón. De esta manera, la disciplina entonces promueve la salud espiritual del creyente ofensor, llamándolo a volver al estándar bíblico de doctrina y de conducta, que dice en Gálatas 6:1. ¿Alguien puede así rapidito, hermano? Gálatas 6:1, los que estamos en el grupo vida ya hemos visto mucho eso. Aquí también he predicado de Gálatas 6:1, cuando vimos la guía número 8 de andar en el Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Que si alguno fuere sorprendido. Fuerte. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, ¿qué dice, hermano? Hermanos, dice, si alguno es atrapado en una falta, es decir, cayó en esa falta o está atrapado, no sabe cómo liberarse, un hermano o hermana, que todo eso es posible. Dice, ustedes que son espirituales, denle su merecido. ¿Cierto? ¿Dice eso? No, ¿qué dice? Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Un hermano está atrapado en haciendo algo, restáuralo con un espíritu de mansedumbre. Entonces, Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, ha confiado a la iglesia local la autoridad y la responsabilidad de disciplinar a los miembros debido a qué cosa. Bueno, si hay pecados flagrantes en la vida de esa persona, hermano. O sea, pecados evidentes, pecados descubiertos, pecados claros en la vida de ese hermano o hermana. O si hay serios errores doctrinales. ¿Escucharon, hermano? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Todo cuerpo, toda iglesia local, los unos a los otros necesitan ustedes proteger la pureza de la congregación a la que pertenecen. Y acuérdense que esto no es necesariamente del pastor, porque les digo, el pastor muchas veces ignora tantas cosas que ustedes pueden estar conscientes, y no se toma acción.
porque, pues, no sé, los líderes ignoran lo que está sucediendo con la vida de tal persona. Pero entonces hay pecados evidentes, descubiertos, claro, o flagrantes, o hay serios errores doctrinales, se tiene que tomar acción. ¿Cuál es el objetivo? Restaurar al ofensor. Restáuralo, simplemente que vuelva al camino bíblico, no para humillar, no para avergonzar, no para burlarse, no para dañar al hermano, sino para su restauración al cuerpo de Cristo Jesús. Y esa disciplina es confiada otra vez al personal pastoral. Algunas iglesias tienen grupos de ancianos, grupos de líderes. Nosotros este año empezamos a tratar de funcionar como un grupo de grupo directivo, que es el pastor y 4 personas más. Y hay un grupo de siervos que no están en este grupo directivo, de la cual hoy tenemos reunión. Pero entonces la disciplina es confiada a este grupo y ha de seguir un patrón bíblico establecido ya en la Biblia, válgame la redundancia. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Déjenme leer, hermanos, ahí está, es el orden para que vean que Dios es bueno, es misericordioso y es un Dios de orden. Mateo 18, versículo 15, y voy a leer del versículo 15 al versículo 20. Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, miren el orden, dice, ve y repréndele, tú solito. ¿Por qué tienes que ir a recurrir a otra gente? ¿Por qué tienes que, pastor? No, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Vean cómo Dios protege, hermanos, la dignidad, podemos decir, la reputación de sus hijos. Si te oyeren, has ganado a tu hermano. Es decir, si entiendes, si aceptas, si enderezas su camino. Pero el versículo dice: mas si no te oyeren, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Orden. Ya fuiste tú, no hubo éxito, entonces invita a otro hermano maduro, no a un chismoso, no a uno que está más verde, ¿cierto? A uno que consideres tú que está maduro, invítalo y ve a hablar otra vez con este hermano. Dice, versículo 17, si no los oyere a ellos, entonces, ¿qué dice el Señor? Dilo a la congregación, dilo al grupo grande. Y si no llega a la iglesia, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios, hermano? Tenlo por gentil o publicano. Es decir, si ya de plano la iglesia entera ha hablado, tenlo como si no fuera un cristiano. Él no es cristiano. No hay razón por la cual creer si él es un hijo de Dios, cuando tiene una actitud de que realmente le importa muy poco su vida espiritual, la gloria del Señor y la pureza de la iglesia local a la que pertenece. Hay otro pasaje, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 2. Esta es continuación de lo que leímos, donde el problema que había entre el hombre con la madrastra. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 6, lo voy a leer. Capítulo 2 versículo 6. Leímos 1 de Corintios 5:1. 5:6. No, primero 1 de Corintios 5:1. 5:20. Ok, 1 de Corintios 5:1. Quiero regresar un poquito porque de 2 de Corintios 2 es continuación y es hablando del apóstol Pablo del mismo tema. Entonces, 1 de Corintios capítulo 5, el versículo 1 se describe todo el problema. Se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni se nombra en los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre, y ustedes, versículo 2, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberlo lamentado? 1 de Corintios 5:2, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y 1 de Corintios 5:3 dice: ciertamente yo,
como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, déjalo que siga y a ver qué cosa va a suceder. Cuando dice para la destrucción de la carne, hermanos, unos comentaristas piensan para que el pecado haga en la vida, en su cuerpo, lo que ha de hacer si sigue en esa perversión, o para que su carne sea moldeada, es decir, para que sea sometida a la voluntad de Dios. Versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Pablo, hablando del mismo tema, no es bueno lo que están haciendo. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5, 6. Un poco de levadura, ¿qué hace con toda la masa, hermanos? La leuda un poquito. Y Dios no quiere eso. Ahora, vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, porque habla de la misma persona. Pero ya cuando se tomó la disciplina, dice, versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Se tomó acción, lo reprendieron y aparentemente él se arrepintió. Versículo 7, así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. ¿Se dan cuenta, hermanos? A la misma persona, ni modo, cayó en esto. Y cualquier creyente está dentro del potencial de caer, cualquiera, pero Dios siempre cuida la dignidad y lo hace todo con amor. Y el apóstol Pablo aquí dice, no, más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. No, dice, por lo cual les ruego confirmen el amor para con él. Ustedes lo aman, díganle que lo aman. Segunda de Tesalonicenses, más adelante de Primera de Corintios está Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de vosotros. Estoy leyendo, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y el versículo 6. Una vez más, Dios hablando de la vida cristiana normal dentro de una congregación. Les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y que no siga la enseñanza bíblica. Ahora, apartar no es en el sentido, hermanos, de voltearle la cara, sino marcarlo como aparte, es decir, saber él está mal delante de Dios, él está en una actitud de rebeldía y no necesariamente va a seguir como si nada existiera. Es decir, la otra cara sería hacer de cuenta que todo está bien en la vida de esa persona, que ya sabemos que no está bien, y permitir que todo tome cargos y siga funcionando como si nada sucediera. No se puede hacer eso. Eso no viene de Dios, no es bueno, no recibe la gloria de Dios. Y el último capítulo quiero ver es Tito. Adelante de Tesalonicenses está Timoteo y después está Tito. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, le voy a dar lectura. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice la Biblia, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Quién dice eso, hermanos? Dios. ¿A quién le dice eso? A nosotros, que somos una familia, un grupo. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación. No se toma nada más así a la primera, actuar de una manera, no, hay un orden y cuidar la dignidad
de ese ser humano que es hijo de Dios, pero se debe de hacer y se deben de tomar pasos. Entonces cualquier miembro de la iglesia que practique o afirme una doctrina o conducta así, es decir, antibíblica, según el cuerpo pastoral o del grupo que esté como líder, esa persona se opone a la enseñanza de la palabra de Dios, o está amenazando el testimonio de la iglesia, o es divisivo para el cuerpo de Cristo, es necesario que se tome acción y que se discipline en esa congregación. Piensen en esto, para terminar, es como si en una familia, piensen en cada familia, ¿ok? De ustedes, todos pertenecemos a una familia de alguna manera. Es como si en una familia un hijo está teniendo mal comportamiento. Es necesario que los padres hagan algo al respecto, ¿sí o no? Si estás teniendo claramente un hijo ahí en tu familia, un mal comportamiento, algo que no debe de, y piensa en algo que pasa en maldición. El momento en que tú escuchas a tu hijo decir una palabra de las maldiciones aquí, papá, se supone que tú vas a tomar acción. O vas a solapar. Y vas a decir, bueno, boys will be boys. No, vas a decir, bueno, los niños son niños y van a decir esas maldiciones. No, no. Si tú sabes que eso está mal, ¿cuánto amas a tu hijo? Lo amas tanto como para herir sus sentimientos y decirle, mi hijo, eso no lo vuelvas a decir en esta casa porque eso es una maldición que no vamos a tolerar. Eso no da la gloria a Dios. Eso es una grosería. Tú no usas ese lenguaje aquí. O solapar. Dos opciones, simplemente, hermano. Entonces es como, imagínense lo que sería si los padres, estando conscientes de lo que sucede en el mal comportamiento de un hijo, no tomaran ninguna acción para refrenar o para detener el mal comportamiento. ¿Qué sucedería? Pueden imaginarse una familia así. Mucho problema. Porque si entonces los demás ven que papá y mamá toleran o solapan el mal comportamiento de su hermanito, entonces, ¿por qué me van a mí a refrenar mi comportamiento, cierto? Entonces se contagia y un poquito de levadura leuda toda la masa. La disciplina ha de seguir el patrón bíblico señalado y es un esfuerzo, y con esto, hermanos, concluimos, para traer a la persona al arrepentimiento y proteger a la iglesia de pecado sin arrepentimiento. ¿Por qué se actúa? Hay que es necesario traer a la persona al arrepentimiento y proteger a la iglesia de pecado sin arrepentimiento. Es decir, que diga, mira, ahí hay pecado, esa persona simplemente no se arrepiente.